Jesús de Nazaret es probablemente la figura más importante de la historia del mundo occidental. Sus hazañas, contadas en los Evangelios, dieron pie para que se crearan religiones y se establecieran doctrinas que moldearían a las naciones futuras. Sus palabras fueron usadas para establecer leyes. Sus enseñanzas dictaron la ética y la moral de miles de personas a través del tiempo. Por su nombre se conquistaron naciones y se colonizaron tierras. La cruz fue la disculpa para cientos de guerras, desde las cruzadas y las guerras de la Contrarreforma, entre otras. Jesús de Nazaret, un judío de Galilea, rabino, dejó un mensaje que resonó en todos sus seguidores, desde los apóstoles, Pablo de Tarso, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Tertuliano y el mismo Constantino el Grande, y entonces el mundo cambió. Pero, ¿es acaso todo esto un invento de la religión? ¿Es Jesús un compendio de sabiduría judía clásica mezclada con un ser mitológico? ¿Existió Jesús? Comprobar la existencia de Jesús ha sido todo un reto para los historiadores a través del tiempo, ya que las fuentes que se tienen hoy en día no fueron escritas por testigos presenciales. Sin embargo, todas estas fuentes se ponen sobre la mesa y se analizan desde diferentes perspectivas, para tratar de establecer con mayor claridad la realidad de este asunto. Hay tres criterios que los académicos usan para tratar de llegar a una conclusión. Estos criterios son: atestación múltiple independiente. Este criterio se refiere sencillamente a que algo es probablemente histórico si se atesta en diferentes fuentes. Esto quiere decir, si el mismo evento se cuenta en diferentes fuentes y estas fuentes no tienen nada que ver entre sí. No cuentan en este caso eventos en Marcos, Lucas y Mateo como tres fuentes diferentes, sino como una sola, ya que se les considera que nacen de la misma fuente. La crucifixión en los Evangelios y las narraciones de Flavio Josefo y Tácito sí cuentan como fuentes distintas. Disimilitud. El criterio de disimilitud dice que los eventos en la vida de Jesús tienen mayor probabilidad de ser auténticos si son contrarios a las tradiciones judías o cristianas. En otras palabras, si lo que se dice es contrario a lo que se quisiera decir. Que Juan el Bautista bautizara a Jesús, que uno de sus discípulos lo traicionara y que fuera humillado y crucificado, son historias que seguramente no se inventaron los cristianos ni que quisieran que se escribieran. Y en ese sentido, se cree que es más probable que fueran auténticas. Coherencia contextual. El último de los criterios que se utiliza es el de coherencia contextual, el cual, como lo dice su nombre, busca que lo que se dice tenga lógica con el contexto en el que se escribió. En el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús tiene una conversación con Nicodemo, en la que le dice: «De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Frase por medio de la cual se ha dictado una doctrina muy importante. Sin embargo, y según este criterio, fue una conversación que sucedió de una manera muy distinta. Juan fue escrito en griego, pero esta conversación sucedió en arameo. En griego, la palabra de nuevo también significa de arriba. El problema es que la palabra usada por Jesús tiene sentido en griego, pero no lo tiene en arameo, ya que de nuevo en arameo no significa de arriba. Y por la respuesta que le da Jesús a Nicodemo en los versículos siguientes, lo más probable es que hubiera dicho de arriba. Ahora veamos algunas fuentes con respecto a la viabilidad del Jesús histórico. Cristianas. Por supuesto, las fuentes cristianas confirman la existencia de Jesús. Entre estas fuentes están los libros del Nuevo Testamento, pero también algunos libros apócrifos, como el Evangelio de Tomás, de María Magdalena o de Judas, entre otros. El problema con las fuentes cristianas es que más que textos históricos, son textos religiosos. Los evangelios no buscan contar la biografía de Jesús ni ser exactos en el contexto, sino enaltecer el nombre del Mesías. En ese sentido, las fuentes cristianas exaltan la fe, por lo que los académicos buscan en otras fuentes para confirmar la existencia de Jesús. Judías. Josefo es probablemente el historiador judío más importante para la religión cristiana. Luego de luchar en la primera guerra judeo-romana, se rindió, fue perdonado y llevado a trabajar directamente con Vespasiano, quien sería después emperador romano. En Roma escribió dos obras muy importantes, La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. Esta segunda narra en el capítulo 18. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, que atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día.
Esta fuente, conocida como el Testimonio Flaviano, es muy importante, ya que es la primera que confirma el nombre y existencia de Jesús por fuera de los textos religiosos. Claro, no pasó el tiempo y la Iglesia cristiana decidió cambiar el texto de Josefo para que se viera algo así. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. ¿Por qué sabemos de este cambio? Bueno, por los 3 criterios que explicamos hace un momento y porque Orígenes, padre de la Iglesia, no conocía este texto. Romanas. Los romanos también escribieron sobre Jesús. Probablemente el más representativo, el historiador y político de finales del primer siglo, Tácito. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. En este texto, Tácito narra cómo Nerón, después de haber provocado él un gran incendio sobre Roma, busca echarle la culpa a los cristianos. El foco de este texto no está en el fenómeno cristiano, sino en los males del gobierno de Nerón. Suetonio, historiador y biógrafo romano durante los reinados de Trajano y Adriano, escribió en el 120 sobre la expulsión de los judíos por Claudio. A los judíos, instigados por Crestus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. La teoría de algunos historiadores es que Crestus equivale a Cristo, y seguramente es un error ortográfico o una forma burlona de referirse a él. Sin embargo, algunas otras teorías dicen que Crestus no es en sí Jesús, sino un nombre romano común de la época. Plinio el Joven, abogado, escritor y científico romano, escribiría una carta entre el 100 y 112 a Trajano, preguntándole sobre cómo debía tratar con los cristianos, y le dice, y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbraban reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo, casi como un dios. Se ha dicho que algunas otras fuentes, como el Talmud o la carta de Mara bar Serapión, se pueden sumar al testimonio de Jesús histórico. Sin embargo, estas fuentes son más problemáticas al someterlas a los criterios. Al pasar las fuentes romanas, judías y cristianas por los criterios de autenticidad que vimos al comienzo, los historiadores, en su gran mayoría, se han puesto de acuerdo que no hay duda alguna de que Jesús existió, vivió en Galilea, creó un ministerio y fue crucificado en Jerusalén por Poncio Pilato. Luego está la fe, la que miles de cristianos profesan al declarar que Jesús histórico es además Mesías y Dios. Y eso depende de cada uno. No podemos nosotros ni nadie dictar lo que deben creer las personas. Lo que sí podemos confirmar es que Jesús vivió y su existencia se evidencia en diferentes fuentes, como las romanas, las cristianas y la de un judío, porque al final Flavio Josefo también fue escrito a mano. Si te gustan estos videos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios qué otro tipo de videos quisieras ver.